Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Este video que les vamos a presentar hoy es un video que tiene que ver con la actualización de algunos datos de el que habíamos puesto en el video número 3 de la unidad 1. Es decir, actualizar datos de actividad económica, de Producto Bruto Interno, explicando un poquito qué pasaba y por qué se dan esos datos. Nosotros habíamos llegado en la unidad 1 y en el video 3 a explicar hasta el año 2019. Digamos, qué había pasado con el PBI, qué pasaba atrás, cómo se estaban dando las políticas y por qué ocurría esto que subas y bajas del Producto Bruto Interno, la actividad económica y todo el impacto que eso tenía. No habíamos hablado demasiado del año 2020 porque casi no teníamos datos como para dar una definición, pero algunos datos que venían mostrándose hicieron que nosotros le comentáramos que, junto con otros analistas, nosotros pensábamos que iba a haber una caída muy fuerte en el 2020 por dos razones muy atendibles. Una es por la herencia económica recibida, aunque es una palabra trillada, pero es así, es la herencia recibida, porque si nosotros vemos los últimos 2 años de Cambiemos, vemos que vienen con caída en el Producto Bruto Interno, es decir, en una etapa crítica, digamos. Y se le suma esto en el año 2020 que, si bien Alberto Fernández tenía un proyecto de gobierno, un plan de gobierno, que teóricamente intentaba manejar algunas de estas cuestiones para sacarlas de ese lugar, no tuvo demasiado tiempo como para hacerlo, y eso lo que hizo que no fuera tan sencillo pilotear este barco, sobre todo cuando estalla la famosa crisis del COVID, la crisis del COVID-19, y entonces ocurren una cantidad de cosas que hacen que el gobierno tome la decisión frente a cómo estaba la situación sanitaria, cómo estaba el sistema de salud, tanto público como privado, y cómo estaba la situación y las pocas herramientas para defenderse de una pandemia muy agresiva como es la del COVID-19, que se definieran medidas que impactaron en la economía haciéndola caer muy fuerte. Claro, cuando nosotros dijimos eso de que iba a caer la economía fuerte, estábamos filmando el año pasado a esta altura, o un poco antes, tal vez. Entonces ya estábamos inmersos en la pandemia, digamos, y habíamos visto que pasaba, que había bajado mucho la actividad. Recuerden que con la pandemia se definió el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde se hizo bajar una gran cantidad de actividades económicas, una gran cantidad de actividades económicas, sobre todo del sector privado, y se dejaron solamente lo que se denominaron los servicios esenciales y las actividades esenciales. No solo las que tenían que ver con lo sanitario, sino también con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, y alguna que otra producción para que hacía a los nuevos programas que venía teniendo el gobierno para ver cómo sostenía esta situación en el marco de esa pandemia. Entonces, efectivamente, como ustedes pueden ver acá, la economía cayó muchísimo, casi un 10%, cayó en 9,9%. Esta caída del PBI es una caída brutal, aunque parezca que es un número, porque atrás de esta caída, cuando cae el PBI, cae la actividad económica, se cierran lugares de trabajo, hay desempleo, y cuando hay desempleo, si venimos ya de una situación mala social, la situación social se hace más difícil todavía, y eso es lo que hemos vivido en estos momentos de las primeras medidas que se tomaron contra el COVID-19 para poder paliarlo de la mejor manera. Entonces nosotros, para explicar un poquito esto que hicimos, abrimos en los 4 trimestres del 2020 qué pasó en cada uno de esos trimestres con la actividad económica.
Todos estos números que yo les voy a mostrar se comparan para que sea homogénea la comparación con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, en el primer trimestre del 2020 respecto al primer trimestre del 2019, en donde no había pandemia, tuvo una caída del 5%. No solo por la inercia que venía de estos 2 años, de las medidas de Cambiemos, las medidas de ajuste, las medidas de disminución de gastos de todo tipo, de caída en el empleo, de aumento en la pobreza, de aumento en la indigencia, todo ese impacto que había hecho en los últimos tiempos del gobierno neoliberal de Cambiemos, ahora se hacen peor, se empeoran por el tema de la pandemia. Entonces hay una caída con una inercia. Y cuando impacta más fuerte la pandemia, que es en el segundo trimestre, ¿saben cuál es el segundo trimestre? Es abril, mayo, junio, que ahí tuvo un impacto muy fuerte y que se hablaba de la cuarentena, que había que estar adentro y que no nos podíamos mover y que bueno, como una forma de salvar nuestras propias vidas, digamos, al no contagiarnos. Entonces ahí hubo una caída altísima, 19%. Pero claro, está explicado. Si yo la economía la bajo a un pedacito así nada más, solo lo esencial para poder defender a la sociedad del virus, entonces es lógico que haya una caída en la actividad económica. Esta caída en la actividad económica llega a su punto mínimo casualmente en el segundo trimestre. En el tercer trimestre la caída es muy fuerte también, pero fíjense que es menor a la anterior. Esto nos está preanunciando algunas cosas que después vamos a ver que terminan con este crecimiento de 2,5% en el primer trimestre de este año, del 2021. Siempre comparado con el primer trimestre del año anterior. O sea, yo estoy comparando el primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2020, que ya era bajo de por sí, que inclusive era más bajo que el del 2019. Entonces, ya este crecimiento también tomémoslo con estas salvedades, digamos, que se está comparando con una base muy baja, entonces cualquier movimiento de la economía que haya se nota inmediatamente. Bueno, esto es lo que pasó acá. Ahora, la tendencia a que eso vaya de esta manera se ve en los trimestres. En el tercer trimestre dijimos teniendo una caída, pero menor a la del segundo. Y ya en el cuarto la caída es menor. ¿Por qué? Porque paulatinamente se van abriendo un poco más las restricciones, se van abriendo algunas actividades más, por un tiempo, o por más tiempo, o por menos tiempo, o por 15 días, o por esto, cerramos esto, damos las clases de esta manera, hacemos pocas actividades que estén relacionadas con el entretenimiento, y más con la actividad económica, con algunas industrias con los protocolos adecuados, que pudieran trabajar, etcétera, etcétera, más el impulso que da durante todo este año el Estado, aportando, inyectando grandes cantidades de dinero en inversión, por ejemplo, para los hospitales, para generar gran cantidad de hospitales para poder contener la potencial caída de una gran parte de la población en la enfermedad, y entonces hay que buscar dónde atenderlos, no que no mueran en la calle como hemos visto lamentablemente en otros países que no se tomaron estas medidas y hubo gente que moría en la calle o no llegaba a vivir porque moría con falta de atención, digamos, por la vida. Acá en tiempo récord se hicieron un montón de obras, hospitales de campaña, y todo eso influyó en que también hubiera un poco de movimiento económico, porque para hacer un hospital hay que poner materiales, hay que comprar lo que hace falta, ya sea que lo fabriquen acá, pero los obreros que hacen el hospital son de acá, los constructores también, los materiales también. Entonces hay una leve, pequeña reactivación que se da en ese marco de esas pequeñas cosas, más alguna baja de restricciones en algunas actividades específicas económicas. Entonces esto ya preanuncia que, fíjense, el cuarto trimestre del 2020 es 4,3% más bajo que
cuarto trimestre de 2019. Que recuerdo, siempre lo recuerdo y tengámoslo en cuenta, no había pandemia en ese momento. Entonces, volvemos al primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2021 comparado con este crece un 2,5%. Tenemos acá hasta enero, febrero, marzo. Este crecimiento se puede mantener, es duradero, no es duradero. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay una perspectiva de mediano y no de tan corto plazo de que haya algún crecimiento económico que pueda empezar a sacarnos por la situación de que cada vez cuanto más se vacunan a las poblaciones, más posibilidades hay de bajar el riesgo de un contagio demasiado masivo, ya con un sistema sanitario medianamente preparado, más todas esas y trabajos que se hicieron, más todas las definiciones del Estado para aumentar la protección y que también va alivianando las restricciones, hace que la economía vaya creciendo un poco, y por eso acá el dato del INDEC nos da 2,5 en el 2020 respecto a 2019, que es un trimestre bajo, pero es pre-pandemia, ¿sí? Entonces tenemos esta situación. ¿Puede mantenerse este crecimiento durante un tiempo? ¿Es duradero? Bueno, en la medida en que se sigan habilitando actividades y se sigan quitando restricciones, por supuesto. Ahora, para habilitar más actividades y para quitar restricciones, hay que bajar los niveles de riesgo. ¿Y cómo se bajaron los niveles de riesgo? No solo mejorando el sistema sanitario, sino además con grandes cantidades de personas vacunadas. Cuanto más personas vacunadas hay, más restricciones hay que quitar. ¿Por qué? Porque hay más protección. Y si yo quito restricciones y le quito restricciones a determinadas actividades, esas actividades empiezan a generar valor, a crear riqueza, a trabajar, digamos. Entonces, bueno, en eso consistió este último tiempo del 2020 y el primero del 2021. No obstante, en este marco de crecimiento, llegamos hasta marzo de 2021 y después hasta junio, el dato de junio no salió todavía, entonces no lo podemos adelantar. Pero sí hay otras cosas en las que podemos mirar, en donde sí vemos que puede haber un incremento en la actividad económica, con su correlato en el empleo y en la demanda agregada. ¿Qué cosas nos dicen que esto puede ocurrir? Primero, hay una medida que los economistas vemos cómo se mueve, que también es medida por trimestres, por el INDEC, que es la utilización de la capacidad instalada. Esa utilización de la capacidad instalada en la industria, acá pusimos un cuadro para que veamos cómo se fue modificando. Desde el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde la capacidad instalada era del 71,4%. ¿Qué quiere decir? Y lo volvemos a refrescar, más allá de que en el video anterior está. ¿Qué quiere decir capacidad instalada? Quiere decir que un 71,4% de capacidad instalada nos está indicando que de cada 100 máquinas utilizadas para la producción de todo el parque industrial, que incluye las máquinas, que incluye los edificios, que incluye los rodados, que incluye todo lo que es capacidad instalada productiva, bueno, de esos 70, vamos a suponer que son máquinas, de cada 100 máquinas hay 71 que están funcionando. Cuanto más capacidad instalada en la industria está funcionando, más creación de riqueza hay, porque la máquina trabaja con un trabajador, crea una mercancía, un bien o un servicio, pero una mercancía. Fíjense cómo, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos va disminuyendo, 63, 64, 56, 56,9, de manera tal que entre el final de 2015 y los 4 años que estuvo el gobierno de Cambiemos,
la capacidad instalada cayó un 20,3%. Es mucho. Porque dejar esa capacidad instalada sin utilización quiere decir que hay máquinas que no están funcionando. Por lo tanto, hay obreros que no están trabajando con esas máquinas. Por lo tanto, esas máquinas que no funcionan no generan demanda de materias primas o de insumos para producir. Por lo tanto, hay todo un efecto multiplicador negativo que hace que se vean las cosas que se vieron durante esta etapa. Aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento de los sectores vulnerables, etcétera, etcétera. Ahora, en el 2020, en el primer trimestre, ¿ven cómo va subiendo la capacidad instalada? ¿Por qué? Porque acá las actividades que hablamos empiezan a trabajar, la de los hospitales, la de 53,3, en el tercer trimestre salta 60,8 y 58,4 en el cuarto trimestre de 2020. Estamos en pandemia, hasta acá no había pandemia. Fíjense que en el primer trimestre de 2021 ya se habilitaron una cantidad de actividades que permitieron que la capacidad instalada estuviera en el 64,5%. ¿Qué quiere decir? Que cuando dejamos el gobierno de Cambiemos atrás, 57 de cada 100 máquinas trabajaban, o sea, 43 no trabajaban. Y ahora 65 casi están trabajando, es decir, 35. Hubo una mejoría en la utilización de la capacidad instalada, es decir, hay máquinas funcionando, creando valor, creando riqueza, y se aumentó un 13,3%. Eso también es lo que está explicando este 2,5% que tenemos acá de crecimiento. Bien, ahora, la recuperación de la economía es pequeña, es incipiente y además es heterogénea. Digamos. No todos los sectores están creciendo parejos, la dinámica es para algunos sectores diferente a los otros. Si nosotros vemos un estudio que hace permanentemente el INDEC, que se llama la estimación de la actividad económica mensual, nosotros vamos a ver la actividad por sectores y acá nos vamos a dar cuenta qué sectores son los que crecieron. Ahora, lo vamos a ver en promedio. Si el promedio de... los datos están hasta mayo, en este momento, cuando hacemos este video. Entonces tomamos el promedio de los 5 meses de 2021 y los comparamos con los 5 meses de 2019. Todavía estamos por abajo del 2019, pero claro, no había pandemia. No obstante, en el 2021 hay una caída de 3,4 respecto al 2019. Si nosotros vemos la serie y comparamos este mismo promedio con 2020, hay un crecimiento muy fuerte. Ya se los capto, no lo escribí, pero hay un crecimiento muy fuerte que es del 13,6%. Pero bueno, nosotros tenemos que ver, homogeneizar los datos, tenemos que ver esos promedios. Entonces, en promedio todavía respecto a 2019 estamos en 3,4. Todas las actividades económicas comparadas con 2020, o sea, la inmensa mayoría, creo que una no, está por encima del 2020, porque es lógico, el 2020 fue esta caída brutal. Entonces cualquier actividad que más o menos movamos un cachito va a estar por encima. Ahora, si lo vemos en promedios, vemos que no todos los sectores, por eso decimos incipiente y es heterogénea. Fíjense, los sectores que crecieron en promedio respecto al 2019, es decir, al último año de Cambiemos, recuerdo, electricidad, gas y agua creció un 2,5%, y la industria un 2,4% y el comercio un 2,3%. Eso implica que hay una reactivación en estos sectores, pero hay sectores que no se recuperaron. Miren esto, el transporte cayó 13,8%, los servicios sociales y personales, gimnasios, etc., todo eso, espectáculo, 21,2%, y hoteles y restaurantes, obvio, cayeron menos 46,5%. ¿Por qué? Porque no se podía, los hoteles y los restaurantes estaban cerrados, no había vacaciones, no había nada. En general, para la inmensa mayoría de la población que podía hacerlo, entonces también estuvieron cerrados. Una última cosa es, ¿cuánto va a crecer este año? Según el Fondo Monetario Internacional, Argentina va a crecer 5,8%. Y según el Banco Mundial, 6,8%. Esta misma semana, el
Martín Guzmán dijo que íbamos a crecer un 8% porque vio